todas las cosas que has hecho por mí, cosas inmerecidas que tú hiciste para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Con su sangre Él me ha comprado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Yo viviré, Señor, rendido siempre solo a ti. Ni las riquezas ni la fama se podrán comparar a lo que hiciste por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo Amén, Señor. En esta mañana te alabamos, te damos muchas gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros y por lo que haces, oh Dios. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque nunca decayeron tus misericordias es que podemos estar de pie. Y tú nos levantas, Señor, y nos das un nuevo día. Gracias, gracias, Señor, por tu gran amor. Rogamos, oh Dios, bendigas a tu iglesia, bendigas este tiempo, que tú te glorifiques, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda moverse libremente. Oh Dios, ayúdanos y sea toda gloria, toda honra sea para ti y que tu iglesia pueda ser edificada, Señor, y aún los que no te conocen puedan llegar a conocerte. Tómanos en tus brazos, Señor. Queremos ser tus instrumentos
Glorifícate, oh Dios, glorifícate. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestro culto y ahora vamos a estar haciendo la lectura bíblica. Les pido de favor que abramos en el libro de Mateo, capítulo 22. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al 22. Mateo 22, del 15 al 22. Esta lectura se titula La cuestión del tributo. Dice la palabra de Dios: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a continuar con este tiempo. Vamos a alabar a nuestro Dios a través de los cantos. ¿Qué tal, hermanos? Es tiempo de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios por esta nueva semana que nos permite estar aquí reunidos. Amén. Vamos a cantarle a Él. Y fuerte es nuestro Dios, y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad,
nuestro Dios, amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Damos gracias, Jesús, porque tú eres digno de ser alabanza, digno de toda adoración. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Él sea la gloria para siempre, amén. Al que vive y reina para siempre. Bendito eres tú, Señor. Limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas a ti. Destruye la ira, lava todo en mí para ser grato a ti. La poseeré como nieve, puro seré.
blanco seré, como nieve, puro seré, como el oro, mi corazón. Jesús te quiere alabar. Mi corazón, Jesús, te quiere alabar. El anhelo de una vida santa estuvo en el plan de Dios, ¿verdad? Es parte de esa imagen que Dios busca restaurar en nosotros. Padre, purifícanos, ven a tu iglesia, manifiéstate, habla a los corazones, a nuestras vidas. Manifiéstate, Señor, manifiéstate, Padre Celestial, porque tú eres el que está presto para tu pueblo, para tus hijos. Ayúdanos en tu palabra, dirígenos en este tiempo y que pueda llegar palabra de lo alto a los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor Jesús nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a que su palabra pueda llegar a nuestras vidas, que sea algo que pueda traer a nosotros bendición, paz, justicia, eso que solamente Dios hace, Él es el que lo hace. Y bueno, el sermón en este tiempo se llama Eikon, y esta palabra nos hace referencia, la voy a explicar más adelante, ¿verdad? Pero es llegar, que sea Dios el que se manifieste, ¿verdad? Pero en un subtema, si podemos llamarle así, ¿verdad? Es dando a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Eikon tiene que ver con ese desarrollo que vamos a estar hablando en este tiempo. Y bueno, a veces contemplamos de manera muy superficial el tema, y pensamos solamente cuando dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y solamente pensamos en un área material y económica, ¿verdad? Y va más allá de eso. Entonces, yo es lo que quiero que en este tiempo pueda llegar a nosotros esa palabra, ¿verdad? Este capítulo de Mateo 22 tiene diversos temas, varios temas los que tiene ahí el pasaje. No podemos abordar tantos, ¿verdad? Porque tal vez no diríamos nada, pero queremos enfocarnos en un área, y que es del verso 15 al verso 21 del capítulo 22. Yo le invito a que tenga abierto este pasaje y marque ahí lo que tenga que ser necesario que pueda marcar en esa palabra. De una manera breve, Eikon, como se llama, porque es una palabra rara, de hecho es una palabra griega, ¿verdad? Eikon literalmente significa imagen, pero esa imagen, como cuando Jesús levanta la moneda, ¿verdad? Y dice: ¿de quién es esta imagen? ¿Verdad? Esa palabra se hacía referencia, por ejemplo, cuando veían un busto de alguien, ¿verdad? Y decían: ¿de quién es ese busto? ¿O de quién es esa estatua? ¿Verdad? El busto solamente abarca una parte del cuerpo, ¿verdad? Una estatua puede ser completa, inclusive tal vez montado en un caballo, o solamente la persona. ¿De quién es ese? ¿Verdad? ¿A qué imagen representa? ¿Qué eikon? ¿Cuál es el eikon que hay ahí?
¿verdad? Entonces cuando levanta Jesús, ¿verdad? Dice, ¿de quién es? Es una palabra interesante, ¿verdad? Que cuando dice, ¿de quién es esta imagen? Y por eso sobre eso va a estar el tema dando vueltas en este tiempo, ¿verdad? Pero hay varias cosas alrededor de esto. Si nosotros vemos desde el verso 21, Jesús está llegando a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando entra en la ciudad es aclamado por toda la gente. ¿Qué es esto? Jesús llegando en el pollino, ¿se acuerda? Este pasaje, ¿verdad? Entonces Jesús es victoriado, Jesús es aclamado, Jesús lo reciben como el que viene de parte de Dios. Es maravilloso lo que está sucediendo ahí, ¿verdad? Pero después Él llega al templo y se da cuenta que han hecho de su casa una cueva de ladrones y los expulsa. Es ese pasaje donde vemos a Jesús enojado, airado, ¿verdad? Con las acciones que estaban haciendo. Para Él el templo era más que eso, era importante. Por eso hoy en día nuestro templo, cuando hablamos del templo, el lugar físico, es importante. Para Jesús era importante el templo, hermanos, ¿verdad? No es el tema, no es esta parte, pero es algo que Jesús cela en ese momento donde está sucediendo esta situación, ¿verdad? Entonces, debido a este tema, a esta situación, porque llega a trastocar la economía de los que ahí estaban, ¿verdad? Y entonces empieza a tener problemas. Ya los traía, pero se ponen más evidentes aquellos problemas con las autoridades eclesiásticas, porque Jesús quería que fueran más allá, ¿verdad? Más allá de una situación material solamente, ¿verdad? Lo quisieron apresar, vemos ahí en el mismo capítulo 21, ¿verdad? Ya los conflictos eran fuertes, y después llega el capítulo 22, donde es el que estamos nosotros, o vamos a estar viendo, ¿verdad? El libro de Mateo, un libro interesante, ¿verdad? Un libro en el que tengamos en cuenta algo. Aunque Marcos es el primer evangelio que se escribe, Mateo es quizás el primer evangelio bien estructurado en dar una temática de lo que Jesús había dicho. Y déjeme decirle por qué bien estructurado. Porque antes de tener los evangelios, lo que enseñaban los apóstoles era una tradición oral que se fue pasando, ¿verdad? La enseñanza de Jesús la adquirieron los apóstoles la vivieron, la asimilaron con Cristo mismo y la empezaron a hablar. A veces lo podemos minimizar o algo, hermanos, pero esto no es como un chisme de lavadero, ¿verdad? Ahora, si nosotros decimos algo, a veces no llega igual a la persona. En aquel entonces, la tradición oral era muy importante. Trataba de darse al pie de la letra cada una de las cosas que se decían. Pero llegó el momento en que era trascendental tener un escrito. Y Mateo junta todo esto y lo estructura de una manera impresionante, ¿verdad? En 5 discursos maravillosos que hace Mateo en su evangelio. Pero bueno, esta es otra parte, ¿verdad? La parte que nos corresponde, que decíamos empieza en el capítulo 21 con la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Esta es un capítulo 21 y capítulo 22 parece ser que viene a ser una narración de Mateo de un choque entre dos reinos: el reino romano y el reino que había venido a establecer Jesucristo. Y esto queda muy claramente evidenciado en el capítulo 22, donde vamos a estar viendo, ¿no? Hay dos grupos importantes ahí, ¿verdad? Que llegan queriendo hacer planes para tirar las enseñanzas, para evidenciar o dejar en mal a Jesucristo. Los fariseos y los herodianos, los cuales no se habla tanto de ellos en la Biblia, ¿verdad? Los herodianos tan como los saduceos o los escribas, ¿verdad? Pero los que siempre están ahí dándole lata a Jesucristo son los fariseos, ¿verdad? Los fariseos tenían su lado positivo, ¿verdad? Porque ellos después de la caída del templo, allá del regreso de Babilonia, ellos rescataron la ley, la llevaron, ¿verdad?, nuevamente al pueblo, pero empezaron a caer en extremos fuertes, ¿no?
y en el tiempo de Jesucristo esto ya era muy evidente, ¿no? Los herodianos no tenían tanta tradición, eran judíos que estaban a favor del imperio romano, ¿verdad? Pero le daban lata fuerte a Jesucristo. Y ahí estaban estos dos grupos. Estaban estos dos grupos donde habían asuntos polémicos que dividían a la opinión pública, y uno de los asuntos polémicos precisamente era lo de los impuestos. Recordemos que quien está escribiendo este evangelio lo fue también, ¿verdad? Era una persona que también estaba ahí recaudando sus impuestos. Se recuerda también a Zaqueo, ¿verdad? Entonces, esto era parte de la vida cotidiana en el imperio romano, y el pueblo judío estaba sometido bajo el yugo romano. Que lo hicieran, que pagaran los impuestos, no significaba que lo hicieran a gusto. No significaba que estaban de acuerdo con el imperio romano, ¿verdad? Y así pasaba. Él empieza, Mateo está desarrollando un tema donde va a haber un golpe fuerte. Un golpe fuerte, un choque entre dos reinos de una manera muy fuerte. Los líderes locales no siempre eran apoyados, ¿verdad?, por el pueblo. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, aunque no están en este capítulo, ¿verdad?, eran gente que estaban muy alejada del pueblo. Y la gente, en algunos casos de ellos, como los herodianos, decían, no, ni siquiera piensan en nosotros mismos, ya están pensando en los demás. Entonces no había un buen favor de ellos, del pueblo para con ellos. Pero estaban ahí en la vida pública del pueblo de Israel. Y estaban ahí dándole esa lata a nuestro Señor Jesucristo, cuestionándole, buscándole en cualquier momento hacerle caer. Y lanzan una pregunta con una malicia muy bien intencionada, ¿va? No sé si está correcto decir una malicia bien intencionada, porque no es correcto, ¿va? Pero hay algo ahí, querían hacerlo caer fuertemente a nuestro Señor Jesucristo. Esa pregunta maliciosa que le hacen a nuestro Señor Jesucristo era para ponerlo en evidencia ante el imperio o ante el pueblo que le seguía. Pero la idea era dejarlo en mal. Eso era dejarlo en mal, ¿verdad? Entonces vemos ahí, déjeme leer brevemente ahí donde dice, ¿verdad? El verso 16 dice: enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. ¿Se da cuenta la malicia de ellos? Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Se da cuenta de lo malicioso que hay allí en el corazón de estos hombres? Es algo malo que hay ahí, ¿verdad? Es un plan perverso el que están ellos buscando llevar a cabo, ¿no? Con esta pregunta. Y cuando vemos la respuesta de Jesús, es muy fuerte, ¿verdad? Es muy clara, es muy relevante cuando le dice nuestro Señor Jesucristo en el verso 18, Jesús dice, conocía sus malas intenciones, hipócritas. Dijo, ¿por qué intentan atraparme? Jesús no tenía empacho en decirle las cosas como debían ser, ¿verdad? Jesús era claro en lo que él trataba de demostrar hacia ellos. Y no lo iba a ocultar en ese momento, ¿eh? Aunque ellos buscaban sorprenderle con estas palabras, Jesús ya sabía lo que ellos estaban cavilando en sus corazones y le dice, denme una moneda, denme la moneda, con aquellas monedas con las que pagan los impuestos. Y alguien le da por ahí una moneda, ¿no? Y levanta la mano, yo me imagino así, ¿verdad? ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda?
Esta era una respuesta, una pregunta retórica, porque todos sabían a quién le pertenecía esa imagen. El emperador, a César. Y parece como que si todos al unísono dijeran: a César, le pertenece a César. Y nosotros vemos ahí en el verso 21 cuando le dice: entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pregunta por algo que era muy evidente, ¿verdad? Era algo como que estaba muy claro. Denle lo que le pertenece. Ahora, esto tenía que ver más allá con una cuestión material. Le decía yo hace un momento, ¿verdad? Eikon, la imagen, toda moneda del imperio de César tenía la imagen de él. Y aunque era la moneda que estaba circulando por el país, déjeme llevar a tenerlo para tener una idea de lo que somos nosotros. Nosotros somos un gobierno con 3 poderes, ¿verdad? Una república, pues, ¿verdad? Pero en nuestra moneda se identifican muchas cosas, ¿verdad? Enfrente pueden venir algo que identifique culturalmente o históricamente al país, ¿no? A México. Pero por atrás, todas nuestras monedas traen lo mismo. Todas. No hay una que no traiga eso. Si estuviéramos en el templo, yo preguntaría: ¿qué es lo que trae, hermanos? Y todos diríamos: pues un águila, ¿verdad? Pero a nosotros no nos gobierna un águila, ¿verdad? Solo que sean las águilas del América, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae ahí? Es algo que representa al gobierno de México, porque está en el escudo de nuestro país, está en la bandera de nuestro país, está en la moneda que nosotros usamos para circular, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le pertenecen? Si nosotros dijéramos, ¿verdad? Bueno, estas monedas me pertenecen a mí, sí, porque pues yo trabajé, yo me lo gané, etcétera, ¿verdad? Pero en lo práctico, allá en lo real, ¿verdad? ¿Quién hizo esa moneda? No la hizo su patrón. Tampoco la hizo usted, porque si la hiciéramos nosotros o la hiciera el patrón, eso es fuera de la ley. Eso sería una moneda falsa, ¿verdad? Falsificación. La hizo el gobierno. Por lo tanto, la moneda, la que traigamos aquí, las que sean que traigamos, le pertenecen al gobierno. No, hermano, le pertenecen, ellos la hicieron. Entonces, es algo que sirve para que nosotros nos movamos en la economía de nuestro país, ¿sí? ¿Ok? Bueno, no me voy a meter más en eso, ¿verdad? Entonces, si la imagen, el eikon de César estaba ahí, eso le pertenecía al César. ¿Sabe? Hay muchas interpretaciones, porque diríamos, ¿qué significa esto para nosotros hoy? A veces en las iglesias se menciona esto, y no voy a cuestionar ese punto, pero voy a hablar una interpretación que a veces se da, ¿no? Sí, es pagarle los impuestos al gobierno, ¿verdad? Y contribuir a nuestra iglesia también en la parte económica, ¿verdad? Pero yo le decía y partía desde un principio cuando empezaba a hablar de esto. Jesús está pensando más allá que solamente esa parte. Y esto es lo maravilloso y lo bello, ¿eh? Era lógico a quién le pertenecía esa imagen. Cuando Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios, ¿qué será? ¿Se está refiriendo a esas monedas que le pertenecen de por sí al Estado? ¿Se da cuenta que esto quiere ir más allá? Vayámonos más atrás, ¿verdad? Vayámonos, ¿verdad? Al Génesis 1:27, cuando dice, así que Dios creó a los seres humanos
a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El hombre es imagen de Dios. Pero es una imagen de Dios que ha sido dañada por el pecado severamente. Es como si se comprara un celular nuevo, una laptop nueva, ¿verdad? Y la abre, ¿verdad? La laptop o el celular muy caro y lo avienta a las piedras. ¿Qué pasaría con la pantalla? Se rompe, ¿no? Y usted puede prender la laptop, puede prender su celular, si es que quedó algo de vida ahí, y se va a ver mal, ¿no? Pero Dios lo creó a su imagen. Y por eso estaba Jesús ahí. ¿Me sigue? Porque Jesús es el que iba a venir a restaurar esa imagen que desde el principio de los tiempos ya le pertenece a Dios. El eikon. Y sabe que esto es una responsabilidad enorme, grandísima. Mire, la Torá de los judíos prohibía las imágenes, literalmente así las prohibía. Aunque Jesús no está en el templo, es decir, en el templo sí está en los atrios, en los lugares donde discutían a veces muchas cosas, ¿no? No era correcto tener ahí una imagen, aunque el César fuera el emperador. El imperio romano les daba libertad a los que tenía subyugados que vivieran sus religiones, ¿verdad? Entonces, no era correcto que una imagen del César se pusiera ahí en el templo o en el lugar del atrio, ¿verdad? ¿Sabe quiénes quebrantaron ahí la ley de manera descarada? Los fariseos. Están poniendo una imagen ahí, ¿no? Y Jesús va más allá de todo eso. Jesús sabe que hay una imagen de Dios, porque así los creó Dios a los seres humanos, a imagen y semejanza. Sabe que esta palabra de eikon también tiene que ver, ya para que lo podamos entender hoy, y vamos a ir entrando a la aplicación de esta palabra, de este día. Eikon da a luz una palabra en el español, que es ícono. Ícono, si dijéramos nosotros, ¿cuál es el ícono de México? Muchos diríamos muchas cosas, ¿verdad? Pero quizá algo en lo que convergeríamos todo era algo que yo mencioné hace un momento. El águila, ¿no? El águila. Es como un ícono, ¿eh? Porque yo, que toda mi familia es chiapaneca, diríamos, pues el chocolate chiapaneco, ¿no? El cacao, que es mundialmente conocido, ¿no? Tal vez un morelense diría, no, los tacos acorazados, ya no sé, Tepoztlán, ¿verdad? No sé, cada quien podríamos decir, no, hay un ícono de México. Pero, de acuerdo a tu perspectiva, pero algo que podríamos decir como mexicanos, yo creo que sería eso, ¿no? Un ícono, algo que representa. Jesús era Dios en la tierra. ¿Sí? Hoy Dios no está físicamente con nosotros como Jesús, está el Espíritu Santo, pero también dejó a su iglesia. Y déjeme ponerlo de esta manera: la iglesia es el ícono de Dios en este mundo. Nosotros debemos representar a Dios en este mundo. Y dicen, wow, no, qué responsabilidad. Es una responsabilidad enorme, enorme. Me encanta
una frase que se menciona en los ministerios de compasión de la Iglesia del Nazareno a nivel mundial. Somos las manos y los pies de Jesús. A mí me gusta mucho eso, ¿verdad? Representamos las manos de Jesús. ¿Por qué? Porque el ministerio de compasión busca ayudar al prójimo de manera física, ¿verdad? Por ejemplo, en un terremoto, en algún desastre natural, etcétera, ¿verdad? Somos las manos, los pies van y toman, como Jesucristo lo haría, ¿verdad? La iglesia es el ícono de Dios. Porque en el Génesis 1:27 dice que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen dañada severamente por el pecado, pero restaurada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que ser eso en el mundo. Implica santidad. Hoy no he tocado el tema, pero implica eso, ¿eh? ¿Se da cuenta de la gran responsabilidad que somos al decir, dad a Dios lo que es de Dios? Dale la imagen que ya le pertenece de por sí a Dios. Si nosotros vamos llevando este entendimiento de que llevamos la imagen de Dios a la familia, al trabajo, el lugar donde andamos, nos va a llevar un entendimiento claro. Hermanos, nos debe llevar un entendimiento claro que nosotros tenemos que ser como Cristo para los demás. Si pensáramos en Pedro, dijo, sed santos porque yo soy santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué la terquedad, la necedad de decir la iglesia tiene que ser diferente? Porque representa a Cristo. Cuando usted está en su casa, representa a Cristo. Cuando usted está con alguien allá afuera en la calle, está representando a Cristo. La iglesia representa a Cristo. Dad a Dios lo que es de Dios. La imagen de Dios que hay en ti, tienes que mostrarla. Tienes que llevarla hacia los demás. Vivir, ¿verdad? Esa imagen de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas. La pregunta es, hermano, ¿lo estamos haciendo así? ¿Estamos representando a Dios en el lugar donde nosotros estamos? Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Te das cuenta que Jesús quería ir más allá que decir, sí, mira, agarra una parte de tus monedas y llévaselas al César, y otra parte llévala a los pobres, y otra parte dala en tu iglesia? ¿Te das cuenta que Jesucristo está hablando más allá que eso? Tú le perteneces a Cristo. La pregunta es, ¿has entendido eso? La iglesia le pertenece a Cristo. Está esperando las bodas del Cordero y que sea tomada la iglesia. Yo te invito que ahí donde estás, tú mires en tu ser interior, mires a lo profundo de ti y veas si estás mostrando la imagen de Dios en este mundo. Dad al César lo que está afuera. Eso pertenece a las cosas de afuera. Lo espiritual pertenece a lo espiritual. Y vamos a orar a Dios. Pídele al Señor ahí que te dé de su gracia. Pídele perdón si tal vez tienes que hacerlo en este momento. Y que el Señor nos ayude. Bendito Padre, gracias. Gracias. Gracias.
Eikon era la palabra que estaba ahí. Imagen. Reflejar a Cristo en la tierra. Tú nos dejaste un ejemplo muy claro en la persona de Jesucristo. Tú nos dejaste las Sagradas Escrituras para que fueran nuestra guía en este caminar. Ayúdanos. Perdónanos, Padre Celestial, si no hemos sido la iglesia que refleja a Cristo. Pero ayúdanos a mostrarlo. Ayúdanos a reflejarlo de ahora en adelante. Te lo pedimos, Padre Celestial. Ayúdanos como iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El Señor nos ayude, mis amados hermanos. Decía el canto que entonaban al final el ministerio de la alabanza: blanco seré como nieve, ¿verdad? Reflejar eso que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Dios nos ayude, Dios nos dé la gracia para todo ello. Qué bueno que nos ha acompañado en esta transmisión, mi amado hermano. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, bendiga a su familia, bendiga su semana en este tiempo. Hasta luego.